control de epidemias y el mantenimiento de la salud de la población. ¿Quién es Winslow? Charles Winslow fue un epidemiólogo y microbiólogo que es considerado el padre fundador, un pionero de la salud pública estadounidense, y posteriormente también sentó las bases para fomentar la salud pública moderna. El que nos dice que es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Ahora, acá tenemos también otra definición que es según la OMS. Esta nos dice que es la respuesta organizada de la sociedad para proteger y promover la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos definiciones? Que la salud pública no solo se debe centrar en las personas sanas, sino también en las personas enfermas, de igual manera. ¿Y cómo se constituye la salud pública? A raíz de la necesidad o de la presencia de la enfermedad en la población. Esto hace que instituciones o organizaciones se organicen y cumplan con este mismo objetivo, que es de brindar la salud a toda la población. ¿Sí? La medicina preventiva. Esta es una especialidad médica orientada a prevenir y anticipar la enfermedad, la discapacidad y la muerte prematura. Ahora, esto de aquí, si bien prevenir significa que nosotros tenemos que hacer algo para evitar que algo suceda también, pero ¿cuándo es el tiempo acertado para hacerlo? Antes de que se manifieste clínicamente, antes de que ya sea muy tarde. Lo ideal sería antes de la enfermedad que se agrave, o incluso antes de que comience por un chequeo rutinario y detectarlo. La medicina preventiva abarca varios ámbitos. Entre estos tenemos todos los de aquí. La promoción de la salud es importante porque este de aquí elabora campañas educativas, anuncios en televisión, fomentan hábitos, el deporte, la buena alimentación, entre otras, con el fin de que las personas se mantengan sanas y de que personas que probablemente estén teniendo malos hábitos, estén desarrollando una enfermedad, estos se prevenga de que avance su enfermedad. ¿Ya? Actualmente, en lo personal, no he visto mucho que se desarrollen campañas de promoción de la salud. Sin embargo, cuando era niño sí recuerdo que había incluso campañas de inmunización, venían a los colegios y todo, a fomentar la buena alimentación y el ejercicio. Ahora, esta epidemiología es netamente la vigilancia sanitaria. ¿Qué hace la vigilancia sanitaria? Controla brotes, estudia los posibles vectores de enfermedades y controla que no se disperse la enfermedad o la epidemia. ¿Ya? La administración sanitaria se encarga de esquematizar, de organizar el sistema de salud pública, de elaborar las campañas, de elaborar los esquemas de vacunación, entre otras cosas. La salud ambiental y laboral, esta es importante porque muchas veces los vectores se encuentran en las zonas laborales, en las zonas de trabajo. Esto se encarga, por ejemplo, de la calidad del agua en el trabajo, de estudiar vectores dentro del área laboral, entre otras cosas. Y por último tenemos la prevención clínica. Esto aquí ya es netamente llega sector hospitalario, en el que se hacen chequeos rutinarios, se hacen tamizajes, se hacen controles de prevención para intentar detectar a tiempo cualquier enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre medicina preventiva y salud pública? Si bien la medicina preventiva ejerce, su acción a través de la salud pública, no son lo mismo. La salud pública es más amplia, es colectiva, es poblacional, abarca a mucha más población y se encarga de proteger la salud comunitaria. Pero la gran diferencia radica en estos dos puntos, que la salud pública es multisectorial y multidisciplinaria. ¿Ya? Esto quiere decir que en la salud pública no solo van a haber personal de salud, sino también administradores, ingenieros, entre otros. De hecho, han habido ministros de salud que tampoco son del personal de salud. Entonces, ellos se encargan de, organizar, de planificar todos los programas de salud que vaya a hacer el Estado en este caso. En cambio, la medicina preventiva, esta se da mayormente dentro del sector de salud y está encargado del personal de salud, personal médico o relacionado a esto. ¿Ya? Este se encarga de prevenir enfermedades y es más individual, clínico y
aquí en los niveles de aplicación de la medicina preventiva tenemos 4. Como dijo el otro, el 4 no se toma mucho en cuenta, pero también está aquí. En el primario tenemos a la persona sana. La prevención primaria se encarga de mantener sana a esta persona, a sí misma. ¿Con qué? Con la educación sanitaria, prevención de hábitos dañinos como el tabaquismo, el alcohol, también inmunización para prevenir enfermedades como es lo que estamos teniendo ahora, que es un brote de fiebre amarilla y de la tosferina. En la prevención secundaria, en esta se centra en la detección precoz de cualquier enfermedad. ¿Con qué fin? Con el fin de que la enfermedad no se instale en el paciente y esta no sea agravada. Por ejemplo, controlar el colesterol, controlar la glucosa en sangre, también tratar hipertensos. No es lo mismo tratar un hipertenso de grado 1 que alguien que tenga ya una crisis hipertensiva. Entonces eso se puede prevenir a que se desarrolle más la enfermedad. Y la terciaria es disminuir el impacto, así mismo, por ejemplo, es la hipertensión. Es lo mismo grado 1 que una crisis hipertensiva. En la prevención terciaria se centra en disminuir el impacto de la enfermedad. ¿Con qué fin? Con que esta no se desarrolle a algo que ponga en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, una persona que es obesa tiende a tener patologías coronarias, por ejemplo, aterosclerosis, entre otras cosas. Eso es lo que se trata de evitar aquí. Y por último, en la prevención cuaternaria se evita la iatrogenia o efecto adverso. O también procedimientos quirúrgicos no necesarios para el paciente, para no poner en riesgo la vida del paciente innecesariamente. Y hay un enfoque nuevo que se le está dando al sector de salud pública y a la medicina preventiva, que se denomina medicina 5P, que esto debe ser, pues como ven aquí, las palabras que están aquí, cómo debe ser la medicina preventiva. Tiene que intentar adelantarse a la enfermedad, tiene que ser predictiva, esto a través de la genética, la bioinformática, los antecedentes familiares, que son muy importantes para intentar predecir qué enfermedad puede desarrollar este paciente. También debe ser personalizada, debe ser individual para cada paciente y ajustarse a las necesidades del mismo. También debe ser participativa, hay que darle la opción al paciente de él mismo ser parte de su cambio de salud, de él mismo ser parte de mantenerse sano. ¿Cómo? Pues buenos hábitos, deportes y alimentación. Y por último debe ser poblacional. Este es un enfoque ya de salud pública en el que tiene que ser para todos y buscar la equidad. Ahora, ¿cómo es nuestro sistema de salud pública aquí en Ecuador? Realmente, antes de la Constitución del 2008, ya había problemas como los que tenemos ahora. Era un sistema de salud nacional centralizado, rígido, que había mucha burocracia también en ese tiempo. Con la Constitución del 2008 entró en vigencia lo que es el MAIS-FCI, que intentó solventar estas dificultades, intentó solucionarlas. Sin embargo, ahora mismo el sistema de salud se caracteriza por estar fragmentado, disperso y también ineficiente en algunos sectores. Según el artículo que encontré, según el Banco Interamericano de Desarrollo, evaluó a 74 países y nuestro país se encuentra en el número 54, entre los más ineficientes o menos funcionales. ¿Esto por qué? El artículo dio una cifra que era aproximadamente del 80 al 90% de las consultas de los pacientes que acuden a centros de salud, ya hospitales básicos, hospitales de especialidad. Esto se pudo haber prevenido fortaleciendo los niveles de atención primaria y, bueno, en tal caso secundaria. Esto denota que el sistema de salud está orientado a lo terapéutico y no a lo preventivo, siendo pues lo preventivo mucho más barato. Y también asimismo por las deficiencias. Aquí en este gráfico se dibuja que por la pandemia cerraron algunos centros de salud que forman parte del nivel de atención primaria. Tiene fecha hasta el 2020, pero actualmente, debido a la inseguridad, muchos también han cerrado, o muchos ni siquiera pueden trabajar tranquilamente o no reciben atención
una atención normal. Entonces, también nos tiraron unos datos que, por ejemplo, el sobrepeso y obesidad, el 62% de los adultos ecuatorianos padece de esta condición. Y esto es un, digamos, condicionante o desencadenante para aterosclerosis, infarto agudo del miocardio, diabetes, entre otras cosas. Entonces, es una cifra muy grande que puede prevenirse en la atención primaria, sin embargo, como no se trata, se lo trata ya en los niveles superiores. Y es por eso que los hospitales muchas veces se encuentran saturados, ¿ya? Asimismo, la malnutrición crónica es un 23%, y a eso sumarle también la obesidad. La mortalidad materna durante la pandemia alcanzó un 54.3%, que es muy alto. Actualmente, en 2022, se giraba que era un 0% aproximadamente. Y el embarazo adolescente de 5,29 por 1000 adolescentes. Es un poco baja, pero aún así sigue siendo un número significativo. Me parece que la malnutrición crónica y el embarazo adolescente sí ha ido disminuyendo en estos últimos años, pero aún así no ha sido suficiente para tener una cifra, digamos, ya estable o que sea aceptable. Y por último tenemos las alzas de dengue, chikungunya y sí, y como lo estamos viendo ahora, que es la fiebre amarilla y la tosferina. Que esto se pudo, como sabemos, hay vacunas para estas dos enfermedades, entonces esto se pudo evitar. ¿Cómo? Cumpliendo con el esquema de vacunación, ¿ya? Y a esto se le suma también que el sistema de salud pública ha perdido confianza por su ineficaz funcionamiento debido a problemas de abastecimiento, inestabilidad laboral, rotación de autoridades por diversas causas, por corrupción o por amenazas, entre otras cosas. Gracias. Bien, a continuación vamos a ver un poco la naturaleza de los dos tipos de enfermedades que nos enfrentamos para poder saber cómo intervenir y cómo prevenirlos. Aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, 12.000 años antes de Cristo fue el hito en el cual los microorganismos bacterianos y los virus pudieron tener un contacto mayoritario y más fácil en nuestra especie, porque a partir de la revolución agrícola nosotros nos asentamos y comenzamos a vivir ya en espacios más cerrados, donde la proliferación de bacterias era mayor. La domesticación de animales también facilitó esa transmisión y interacción de animales entre nosotros, y también el hecho también en las plantas, ¿no? Las plagas también, esos microorganismos tenían más accesibilidad hacia nosotros. Luego también en la antigua Grecia ya había enfermedades como la fiebre tifoidea, la viruela, el sarampión. De hecho hubieron varias pestes en la antigua Grecia, la conocida de la fiebre tifoidea, que fue el que mató a Pericles, un gran gobernador en la época dorada de Grecia. Luego en Europa conocemos sobre las pestes bubónicas, la peste negra, que mató a la tercera cuarta parte de Europa, algo bestial. Después, cuando los españoles colonizaron América, la mayor parte de las muertes no vino de la violencia y la esclavitud per se, sino de toda la transmisión de todas las enfermedades que trajeron de Europa hacia América, los cuales aquí en América no tenían nunca ese contacto con esos microorganismos. Luego, hace no más de 3 siglos, hubo una gran peste aquí de fiebre amarilla en Guayaquil, que conocemos la historia, que fue Vicente Rocafuerte el que lideró la parte del sistema de salud para sacar adelante a la fiebre de Guayaquil. Y en el siglo pasado, bueno, con el descubrimiento de la penicilina por parte del Dr. Fleming, varias de estas enfermedades se pudieron tratar, ¿no? Y comenzaron a usarse a partir de 1941 pruebas en humanos, y en un principio se vio que solucionaba hartísimas cosas, se lo consideraba como una poción milagrosa. Después comenzaron los brotes de VIH y bueno, conocemos lo que nosotros vivimos con el COVID-19. Como sabemos, aunque tengamos la penicilina y erradicamos varias de las enfermedades transmisibles debido al uso inadecuado y el abuso de los antibióticos, actualmente vivimos una pequeña crisis en contra de las bacterias por esta resistencia que han obtenido. Ahora, estas enfermedades las conocemos como enfermedades transmisibles, en las cuales hay el típico agente causal, que es el microorganismo externo,
y nosotros como huésped que interactúa con nosotros y nos enferma, ¿no? Pero a partir del siglo pasado empezaron a surgir otro tipo de enfermedades, las cuales no dependían en sí de un agente causal externo, sino de un agente causal interno o endógeno dentro de nosotros mismos, porque las causas comienzan a volverse muy variadas, porque involucra bastante lo que son nuestros hábitos. Estas enfermedades no son como por causa de una infección bacteriana o viral, sino por causa en sí de nuestro estilo de vida. Podemos ver aquí una comparación de la prevalencia de enfermedades de 1900 y de 2010, y podemos ver cómo ha aumentado en gran cantidad las enfermedades del corazón, coronarias, y del cáncer. Ha disminuido bastante lo que es la tuberculosis e enfermedades también infecciosas. Sin embargo, como mencioné de la resistencia, aún tenemos esa pelea, pero lo que ha incrementado en mayor cantidad son las enfermedades no transmisibles, las enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades de diabetes. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué empezaron a surgir estas nuevas enfermedades? En este libro llamado Enfermedad de Población, el autor menciona la frase: la mortalidad fue sustituida por la morbilidad. A partir del siglo pasado, aproximadamente en los años 80, 60, la enfermedad pasó de ser algo agudo, que normalmente terminaba en una muerte, como había sido en toda la historia y cronología que hemos visto, a pasar a ser algo crónico, que podías seguir viviendo durante toda tu vida, pero la calidad de vida bajaba, porque mantenías aún así la enfermedad. Como mencionan estos autores, algunas de las enfermedades crónicas de la civilización, como el síndrome metabólico, con la diabetes mellitus, la hipertensión, con la obesidad, junto con las enfermedades inflamatorias crónicas y las alergias, tienen su inicio a edades a veces muy tempranas y no se observa en poblaciones no civilizadas. Esto es un contraargumento a esa idea de que tal vez las enfermedades crónicas aparecieron porque, gracias al control de las no transmisibles, al aumentar la esperanza de vida, a lo que las personas comienzan a vivir más, tal vez en esa etapa ya de la vejez comienzan a aparecerse estas enfermedades no transmisibles. Pero estas enfermedades ya se ven desde edades tempranas, entonces no es como adecuado o acertado decir que estas enfermedades aparecen naturalmente por la vejez, porque ya aparecen desde edades tempranas. Otro apartado importante: el físico Stanislas Touchot, francés, en 1840, él registró que desde 1840 a 1850 la prevalencia de cáncer en París aumentó bastante, y él la relacionaba que este tipo de enfermedades como el cáncer tienen más prevalencia e incidencia en las poblaciones civilizadas que no las no civilizadas, que no en el campo. Esta teoría a veces no fue muy aceptada en su región, pero según la historia de París nos dice que igual en esa época sí hubo un gran incremento en la población, debido a que en París ya estaba comenzando a surgir la revolución industrial, y la migración del campo llevó consigo a la población de París en la región urbana un aumento de población. ¿Sí? Aquí podemos ver un cuadro un poco actualizado sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad en Ecuador del año 2023. Podemos ver las principales 10 muertes. La primera, enfermedades isquémicas del corazón. La segunda, agresión. Bueno, eso no nos compete tanto a nosotros, sino al sistema de seguridad. La tercera son enfermedades cerebrovasculares y la cuarta, diabetes mellitus. Podemos ver que las primeras 4 son enfermedades no transmisibles, que son altamente prevenibles, no son enfermedades con un agente causal, un agente externo en el cual no tenemos como tanto control sobre nuestras acciones y tenemos que depender de la inmunización, sino son enfermedades que surgieron por nuestro estilo de vida. Así también podemos ver las principales causas de atención en consultas externas: hipertensión arterial primaria, caries dentales, encefalitis aguda, resfriado común y diabetes tipo 2. O sea, son enfermedades no transmisibles que tienen su componente como multicausales, que tienen que ver con nuestros hábitos. ¿Sí? Ahora, la enfermedad, tanto para no transmisibles como transmisibles, tiene un proceso hasta que aparezca en nuestro cuerpo, ¿no?
hemos visto bastante esa frase atribuida a Hipócrates y tiene mucha razón, acierta mucho, porque la enfermedad la podemos definir como ese estado o condición del ser humano en el cual los sistemas de retroalimentación ya no son capaces de llegar a la homeostasis. Todo el tiempo, para nosotros vivir, el estrés que nosotros sentimos, los estímulos que nos estresan todo el tiempo, activan todos estos sistemas de retroalimentación para que podamos llegar a la homeostasis. Es decir, que en sí vivir es estresante, o sea, vivir tiene un precio que es el estrés. Y todo el tiempo estamos en constante desequilibrio y tendiendo hacia la homeostasis, pero otra vez hacia el desequilibrio y así constantemente. Eso es la naturaleza. Pero nosotros también solemos, con nuestras acciones y hábitos, desequilibrar esa tendencia hacia la homeostasis. Lo que nosotros hacemos es deteriorar esos sistemas de retroalimentación que tienden por naturaleza hacia la homeostasis. ¿Sí? Bien, este cuadro es un clásico cuadro, el modelo de Evelyn Clark sobre la escena natural de la enfermedad, en el que nos enseña cómo se va sucediendo en el tiempo, cómo nosotros nos vamos enfermando desde el inicio. Este esquema se lo utiliza para las enfermedades no transmisibles, pero también se lo puede usar para las transmisibles, pero también se lo puede usar para las no transmisibles. Aquí en principio tenemos la triada ecológica, que está compuesta del huésped, nosotros los individuos, el medio ambiente en el que nos desenvolvemos y el agente, que vendría siendo el agente causal externo, que en las transmisibles serían las bacterias y los virus, ¿no? En el primer periodo, el periodo prepatogénico, no hay enfermedad alguna. El ser humano está bien, no ha pasado nada, y aquí es donde tiene que entrar la prevención primaria, la promoción de la salud, la protección específica, las acciones poblacionales y ser específicos en las comunidades, atendiendo a familias y a grupos, no simplemente a individuos. Porque si en una casa una persona está enferma, probablemente los que están viviendo con él también estén enfermos. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la atención primaria de la salud. Entonces, ¿cómo llegamos del periodo prepatogénico al patogénico? Para pasar el periodo patogénico, los tres factores tienen que estar en el nivel adecuado con la característica necesaria para que te enfermes. Es decir, por ejemplo, digamos que los factores, en este caso, el huésped tiene un déficit nutricional o tiene una malnutrición y tiene su sistema inmunitario bajo. Tampoco se deporte ni duerme bien, duerme poco. Y también justo es el cambio de temporada y hay nuevos como virus o bacterias por el ambiente. Entonces, en ese momento, en esa situación, en ese contexto, todo está preparado para que pasemos del periodo prepatogénico al patogénico. Bueno, los factores ya están como que todos alineados para que la persona se enferme. De ahí pasamos al periodo patogénico, donde en un principio no van a haber síntomas o signos claros. La persona ni siquiera se va a dar cuenta que está enferma. Esto lo conocemos como la región subclínica. Y en este evento, si es posible, aún así, prevenir la enfermedad, estamos ya dentro de la prevención secundaria a través de diagnósticos precoces o tratamientos oportunos. Y ahí la importancia de hacerse ver de vez en cuando. Podemos hacer tanto prevención desde acá con la promoción o de una vez por acá antes de que se manifieste esa enfermedad. Ahora, cuando pasamos el horizonte clínico y llegamos a la región clínica, ya el ser humano comienza ya a manifestar. Los signos y síntomas empiezan a ser visibles ya. Llegamos a la parte clínica y ya en esta parte, la prevención terciaria, si es que no hay un daño ya irreversible, aquí sería donde entramos nosotros, la parte clínica. Nosotros como médicos lo que nos suele enseñar y nuestra área en la sociedad ya es la parte clínica. Ya cuando la persona ya está enferma y ya para curarla, tratarla, o si es que no es posible curarla simplemente con cuidados paliativos. Pero no le veo mucho sentido a solo limitarnos a esta parte de clínica acá cuando tenemos una gran oportunidad para actuar desde acá, desde ni siquiera pasar el periodo patogénico, con simplemente ajustar los factores para que nunca se dé esa enfermedad. Ahora, con respecto a las no transmisibles, no tenemos como que mucho control ahí, porque estamos dependiendo de bacterias y virus que son microorganismos totalmente diferentes a nosotros.
Sí, a través de inmunizaciones se puede, como parte de la promoción y prevención, pero sigue siendo aún así un agente causal externo. Pero en las no transmisibles sí tenemos gran peso, gran control a cambiar, porque estamos hablando de nuestros hábitos, de nuestro ambiente como sociedad, lo que consumimos, lo que promocionamos, y esto tiene la actividad ecológica. En el caso de las no transmisibles, no sería el agente causal, sería más bien sería como la interacción entre nuestro huésped y el medio ambiente, que tiene que ver mucho con nuestros hábitos. Siguiente. Ahora, como les mencionaba, el agente causal de las enfermedades no transmisibles no es algo externo, tiene su origen en una multicausalidad. La salud no es solo estar libre de enfermedad, sino estar en armonía con la naturaleza. Pero, ¿cuál es nuestra naturaleza? No sé ustedes, pero no creo que nuestra naturaleza sea tener a disponibilidad bastante calorías de alimentos y estar comiendo unas 10 veces al día, o en la noche, cuando recién hace 200 años empezaron a salir las luces eléctricas, nuestra especie ya estaba acostumbrada a una dualidad de día y en la noche con la oscuridad, luz y noche, y esto repercute bastante en nuestro sistema hipotalámico, ya que es el que regula todas las funciones homeostáticas y mantiene esa fuerza de las tendencias a la homeostasis. Entonces, todas estas comida, el entretenimiento moderno y la vida de noche se podrían asociar muy fácilmente a las enfermedades multicausales. Por ejemplo, la comida industrializada, que surgió justamente a partir del siglo pasado, como les mencionaba, que a partir del siglo pasado fue que empezaron a surgir este tipo de enfermedades. La comida industrializada hace dos cosas en nosotros. Primero, nos vuelve glucodependientes, porque nos vuelve dependientes de la glucosa como único combustible. Pasamos comiendo cada rato, no dejamos que nuestro cuerpo oxide las grasas, y apenas nos da hambre ya comemos de una, y eso ha llevado a lo que nos ha llevado a obesidad. Ahora, se podría decir que no todo el mundo está obeso, ¿no? Pero también tiene otro efecto el consumir estas sustancias, y es el impacto emocional que tiene, ya que afecta bastante nuestro sistema de recompensa, y literalmente hay estudios que han comprobado y evidenciado que tiene el mismo efecto que las drogas, porque en sí acá nuestro sistema de recompensa, y eso tiene su parte emocional. Dependemos también emocionalmente de esta comida para hacernos sentir bien. El entretenimiento moderno tiene su causa también en la parte emocional, que también nos hace dependientes de un entretenimiento a través de pantallas para hacernos sentir bien. Y bueno, todo esto sumado a que en la noche ya no tenemos esa buena oscuridad y mando de acá, eso también rompe nuestro sueño, y es súper clave. No hace falta hacer estudios científicos, aunque hay muchos estudios científicos que hablan sobre la mala calidad de sueño y cómo tiene su impacto en la salud. No es necesario, porque hasta un animal sabe que en todo el día hay bastante daño cerebral en nosotros, y es obvio, o sea, estar de día despierto con la actividad y en la noche descansando, o sea, es algo natural. Si no descansas, si no te recuperas, es la parte donde el momento de las 24 horas donde te recuperas totalmente. Es obvio que si no te recuperas, vas a estar más propenso a enfermedades, a obesidad, diabetes, a todas estas enfermedades no transmisibles que ya mencioné. Ahora, ¿qué nos impide prevenir todo esto? Si yo les hablé que tenemos gran peso en nuestro control para prevenir este tipo de enfermedades, y es en sí el estilo de vida que nosotros tenemos está bien impulsado por una fuerza económica e industrial. Nosotros vamos por la calle Bull y hay un letrero gigante de Nestlé que dice: suaviza tu vida, suaviza tu salud. Hay literalmente unas galletas de chocolate para nada saludables que se llaman amor, o sea, hasta pusieron un sentimiento o emoción a este tipo de cosas. Es decir, hay fuerzas industriales y económicas que están también en nuestra sociedad influyendo bastante impactando bastante en nuestro estilo de vida, y mucha gente sin saberlo, porque nacimos ya en este estilo de vida, mucha gente sin saberlo se está enfermando por esto. Y gran parte, como vimos
en las tablas de las enfermedades hoy en día son por esto. Entonces, creo que como médicos también deberíamos hacer nuestra parte en la promoción de salud para las enfermedades no transmisibles, porque son cosas que sí podemos prevenir y están haciendo sufrir a mucha gente. ¿Sí? Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, más o menos. Hace un rato hice la pregunta de cuál es nuestra naturaleza. La causa próxima de una enfermedad se la define como el porqué de la enfermedad. Es lo que nosotros solemos estudiar en fisiopatología. Pero la causa última de una enfermedad es como esa explicación relacionada a la evolución. Por ejemplo, un médico que ve que un paciente tiene fiebre, tiene una alza técnica, lo primero que va a pensar es recetarle algún fármaco paracetamol para bajar la fiebre, ¿no? Pero luego se encuentra con la causa última. La fiebre surgió naturalmente de él como proceso de defensa porque hay un patógeno que lo está... Entonces, si le baja la fiebre, ¿qué tal si el patógeno lo va a atacar? Porque al final esa fiebre es una respuesta natural. Pero entonces, si baja la fiebre, igual el patógeno va a seguir ahí, va a seguir haciéndole daño. Entonces, es necesario los estudios clínicos y el análisis para saber cuándo la respuesta es necesaria y dejar que el cuerpo por sí solo solucione la enfermedad de manera fisiológica, porque tenemos mecanismos evolutivos que lo hacen, y cuándo no, e intervenir. Es decir, no intervenir directamente con un fármaco o con lo que nos dicen los libros, la causa próxima a una enfermedad, sino también tener ese enfoque evolutivo, ese enfoque fisiológico en nuestro organismo, porque tenemos un chorro de defensas que nos han salvado desde miles de años estando solos en la naturaleza, que se supone que allá afuera era peor que en la época de ahora. Otro ejemplo, por ejemplo, que veíamos ayer en fisiopatología acerca del efecto diabetógeno de la secreción de catecolaminas en un estado del sistema nervioso simpático bien activado. Se dice que todas estas catecolaminas y el cortisol en un momento de estrés elevan el azúcar en sangre, y esto se lo ha descrito como un efecto diabetógeno porque tienes hiperglicemia. Esa sería como la causa próxima, pero la causa última es que todos estos mecanismos se activaron porque tu cuerpo entró en un estrés y se prepara para huir o luchar, algo que hemos hecho desde hace millones de años. Ante un momento de estrés, tu cuerpo se prepara para coger y usar toda esa glucosa en ese momento y toda esa energía y esa adrenalina para usarla, ya sea para luchar o para huir. O sea, sí, tiene su causa última. Pero entonces, ¿por qué hay personas que aún así se les asocia diabetes? Bueno, puede ser también porque hoy en día ya no tenemos la misma actividad física de antes. Hoy en día nos estresamos sin ni siquiera movernos, es un estrés psicológico, o hasta nos da ansiedad y estamos quietos y nos da esa hiperglicemia y no usamos esa energía. No digo que nos estresemos y nos sintamos así estresados y vamos al baño y comenzamos a comer para usar la glucosa, sino que nuestro ambiente actualmente tampoco nos permite estresarnos de una manera saludable, sino que nos estresamos psicológicamente y no hacemos la actividad física inmediatamente, como era en la antigüedad. En la antigüedad te estresabas, pero era porque apareció un tigre y vas a utilizar justamente toda esa energía y adrenalina para ser corriendo. Hoy en día nos estresamos, pero nos quedamos en el mismo sitio porque un estrés psicológico, tanto por cosas sociales o por presión laboral o de la cotidianidad. El humano vive en medio de las fuerzas de la naturaleza. Su salud depende de si vive de acuerdo o en contra de ellas. Con esto quiero concluir que creo que es necesario también estudiar a raíz la parte evolutiva de nuestro organismo y con ese enfoque también aplicar tratamientos y ver diferente a la medicina. No digo que dejemos de usar ya las terapias que han sido evidenciadas por casos clínicos, pero creo que este enfoque evolutivo y fisiológico normal de nuestro cuerpo nos puede ayudar bastante. Dale. Bien, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el acceso a la atención médica son 3 indicadores que la OMS
menciona que en una población se debe revisar para ver si hay una buena salud. Otros indicadores de salud, como indicadores biológicos, podrían ser también los exámenes de Interlab. Nosotros podemos ver las referencias ahí, si una persona tiene los parámetros biológicos sanos o no. Pero también siempre hay que cuestionarnos que esos parámetros no son como exclusivamente y absolutamente de una persona sana. Porque ¿qué es una persona sana en sí? Debemos tener también ese cuestionamiento de en qué personas se hizo ese tipo de estudio para que determinara Interlab de que esas referencias son para una persona sana. Una persona sana tiene 1000 deseos, pero una persona enferma solo tiene uno, y ese es sanarse. ¿Qué nos impide prevenir? Hice la pregunta anteriormente. Y recalco otra vez como conclusión que nosotros como médicos deberíamos también ahondar bastante en la medicina preventiva. Tenemos un gran peso, un gran control en las enfermedades no transmisibles a través de hábitos tóxicos y del sistema consumista en el que nacimos, que incito que cambiemos también porque está causando muchas enfermedades y nos está haciendo sufrir de manera innecesaria. Gracias.